nosotros, amados hermanos, amigos, escuchas, a través de este grupo Edificados en la Palabra, podemos compartir una reflexión de la palabra de nuestro Creador. Y bajo este eslogan, Jehová camina con su pueblo, el subtema, las 10 plagas de Egipto, el juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen a su pueblo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la 10ª plaga. Anunciada la muerte de los primogénitos, se da la evidencia de que Dios es el Dios de los verdaderos creyentes. Él cuida y protege a su pueblo. Y esta es la manifestación de que Él está con cada uno de aquellos que creen en su corazón y que están constantemente declarándolo. Si declarares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Eso dice la palabra. Y ahí se nos afirma cómo es ese Dios que nos ha tomado. Pero antes de continuar, quiero pedirle que vengamos en oración delante del Dios Altísimo para que sea Él, a través de su Espíritu, el que dirija esta pequeña reflexión en este momento. Así que oremos. Padre Celestial, tú que habitas en aquellos lugares inaccesibles para nosotros como humanos, pero que te podemos sentir y te podemos ver espiritualmente, y que sabemos que estás con nosotros, que tu poder es grande para poder estar constantemente atento a cada una de nuestras situaciones y de cada uno de tus hijos. Venimos arrodillados en señal de humildad, mi Dios, en señal de reconocer que somos poco o nada delante de ti y que tu grandeza es incalculable, y darte las gracias por todo ese amor que muestras de día en día. Cómo estás manifestándote de forma constante a nuestro alrededor, por todo lo que nos das, por todo lo que haces con cada uno, aún sabiendo que en muchas ocasiones nosotros faltamos en desobediencia a tu palabra. Perdónanos por todas las faltas cometidas y danos ojos espirituales para poder renovarnos constantemente. Siempre necesitamos crecer, siempre necesitamos que tú nos ayudes para poder declarar delante de ti cuáles son nuestros errores. Hay muchas situaciones que a lo mejor ni siquiera reconocemos lo graves o desagradables que son delante de tus ojos. Por eso, mi Dios, necesitamos siempre que sea tu Espíritu nuestra guía, que sea tu Hijo haciendo tu obra en nuestros corazones y en nuestra vida de forma constante. Quítanos a nosotros y pon esa luz de tu Hijo amado, esa luz de Jesús en la vida de cada uno. Así como también, mi Dios, quiero pedirte por cada uno de los que escuchan estos mensajes, para que seas tú que proteja su vida, sus casas, sus familias, y les bendigas de forma permanente, mi Dios, conforme a las necesidades de cada uno. Así como también a los expositores, a los organizadores y administradores de este grupo, mi Dios, para que seas tú también que proveas la fortaleza, el ánimo constante en cada uno de los trabajos de tu obra, así como también por toda tu iglesia, mi Dios, alrededor del mundo, para que seas tú que estés de forma constante guiándonos, abriéndonos nuestros ojos espirituales también para poder ver tu palabra, tus profecías, para poder ver esos mensajes que tú quieres que retengamos y pongamos en práctica. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que habrá un momento en que veremos a tu Hijo cara a cara, y ese día cantaremos con gloria, daremos honra y alabanza como se lo merece. Pero permítenos, mi Dios, que nuestras obras constantes, nuestro hablar, nuestro sentir y nuestro pensar estén desde ya honrando, alabando y glorificando el nombre, tu gran nombre, porque tú te lo mereces, a través de tu Hijo, mi Dios. Por eso todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, venimos desde un relato bíblico donde ya se vivieron 9 plagas, y el pueblo de Egipto ha visto, al igual que el pueblo de Israel, la obra del Dios Altísimo. Esta primera gran crisis fue económica, fue creada porque pues las plagas, especialmente las
enfermedades del ganado, la tormenta de granizo. En todas estas situaciones, la población quedó devastada. La economía está en un estado catastrófico. Moisés, en un principio, como ungido de Dios, se presentó ante Faraón para exigir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, el Faraón se niega a obedecer, endurece su corazón, demostrando una actitud de rebeldía ante la voluntad divina. Esa desobediencia trajo consigo una serie de terribles plagas, todas ellas producto del poder de Dios. Se manifiesta en ello la grandeza del Dios Altísimo. Y en medio de la desobediencia del Faraón, se manifestó plenamente la intervención divina como un recordatorio del poder y de la autoridad de Dios sobre los reyes y los gobernantes terrenales. A través de Moisés, quien fungió como instrumento de Dios, se reveló el dominio absoluto de lo divino sobre lo humano, de lo celestial sobre lo terrenal. Este relato bíblico resalta la importancia de la obediencia a Dios. En todos los aspectos de nuestra vida debemos reflexionar sobre qué tan dispuestos a obedecer la palabra del Dios Altísimo estamos. Porque la desobediencia del Faraón trajo las consecuencias y las enfrentó todo el pueblo. Una clara lección para aquellos que se resisten a seguir la voluntad divina. La intervención de Dios ante la desobediencia del Faraón nos enseña sobre el poder de Dios, su capacidad para intervenir y cambiar incluso la historia humana. Muchos dicen, pero ¿por qué la dureza de Faraón si Dios dijo que había endurecido su corazón? Veremos un poco sobre el contexto de por qué. ¿Qué pasaba con Faraón? ¿Por qué tenía el corazón duro? Pero, si volvemos a este relato, vemos que el Nilo se convirtió en sangre. Los animales fueron diezmados. Hubo plagas de piojos, de moscas, de langostas, una densa oscuridad. Eventos que pusieron en evidencia la limitada autoridad del Faraón frente al poder ilimitado de Dios. Pero a pesar de las advertencias y de las señales enviadas por Dios a través de Moisés, el Faraón continuó resistiéndose. Fue necesaria una última plaga, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, para que finalmente el Faraón cediera y dejara salir al pueblo de Israel. Pero vamos a leer el relato bíblico. Éxodo, capítulo 11, versículo del 1 al 10. Primero veremos el encargo dado al siervo de Dios, a Moisés, versículo 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Vemos en este pequeño relato cómo Moisés anuncia una plaga más. Y Dios dice que esa sí haría que Faraón dejara ir al pueblo. Le da instrucciones al pueblo de Dios para pedirles a los egipcios plata y oro, que en realidad podemos pensar que era como paga por el tiempo de trabajo como esclavos en sus tierras. Habían pasado 430 años sirviendo en la tierra de Egipto desde que llegaron los primeros, los patriarcas, Jacob y sus hijos, a establecerse ahí. Y luego sigue la advertencia y la proclamación del juicio de Dios, versículo 4 al 6. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la mediodía yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo
a la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Dios mismo ejecutará el juicio a la medianoche. Y el anuncio lo envía. Nada de lo que el Dios Altísimo hace está sin anuncio antes, sin haber avisado. Y el juicio es que todos los primogénitos de los hombres y también de los animales dejarán de existir, por lo que Egipto proclamará tan alto como nunca antes se había oído. Iban a sufrir un dolor, un llanto tremendo. Pero ¿cuál es el propósito de ese juicio? Sigamos leyendo. Versículos 7 y 8. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Vemos aquí la demostración de que Dios es el Dios de los verdaderos creyentes. Él protege a su pueblo, Él lo cuida. A pesar de que pudiésemos pensar 430 años como esclavos, es que Dios no miraba eso. Pero hubo un momento donde Dios manda a Moisés a liberar este pueblo. Y se ve la dureza del corazón de Faraón, que no los quería dejar ir. Pero ser que Egipto conociera la verdad, que hay un pueblo de Dios de creyentes y uno que no cree y que se pierde, es realmente el objetivo de las plagas, sobre todo de esta última, porque marca esa diferencia entre el pueblo de Dios y los egipcios. Pero debemos entender ciertas verdades que están relacionadas con este mensaje. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Debemos entender que el juicio cayó porque Faraón no escuchó la palabra de Dios, y Dios da a conocer su poder separando a su pueblo leal, haciendo un juicio justo ante la dureza del corazón del Faraón, que era como de piedra. El mensaje del Faraón al profeta Moisés, cuando el gobernante le pidió que rogara a Dios para que cesara la plaga de langostas que estaba devastando Egipto, hace notar la crisis que se estaba viviendo en ese país. Desde ahí podemos visualizar toda la problemática que estaban viviendo. Y la exigencia de liberar a los esclavos, que llegaban a aproximadamente unos 2 millones de personas, incluidos los niños, que eran obligados también a trabajar. O sea, la situación era bastante complicada. Porque si liberaba al pueblo de Israel, ¿quién levantaría la economía de Egipto? Y ahí es donde tenemos que entender, la dureza de Faraón no era directamente porque Dios le puso aquel corazón duro y que no podía escuchar la palabra o reflexionar en ello. No era eso. Realmente era el razonamiento humano, desde la economía y las necesidades de su pueblo. Él pensaba en Egipto. Como Faraón debía pensar que si no cuidaba a quienes mantenían en acción y en trabajo toda la economía de su país, entonces todo se caería. Y por eso debemos entender que la razón humana va en contra de los propósitos y de la voluntad divina. Hay muchas cosas que no pueden ir en base a nuestra razón. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y esa debe ser nuestra confianza plena,
Siempre debemos hacer lo que a Él le agrada, lo que Él dice, porque su palabra así lo dice, porque Él es Dios. El faraón prometió liberar a los israelitas en ese momento, permitirles adorar a su Dios en el desierto. Él le dijo a Moisés: rogad al Señor vuestro Dios por mí, para que quite de mí y de todo mi pueblo esta plaga, y yo dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor su Dios. Eso decía Éxodo 10:17. Sin embargo, después de que las langostas desaparecieron, el faraón no cumplió su promesa. Se negó a liberar a los israelitas. Y en ese momento Moisés le advirtió al faraón que nunca volvería a ver su rostro. Nunca más me verás, porque el día que veas mi rostro, morirás. Le hace una advertencia también. Pero esto nos muestra la obstinación, la insistencia de faraón por ignorar los mensajes de Dios, por no cumplir esa palabra. Él realmente pensaba que no era todo lo que se decía. Que si estaban diciendo que iban a pasar más situaciones, a lo mejor la Biblia no nos relata qué le decían los consejeros a Faraón. Pero posiblemente, como eran sabios de Egipto, le daban explicaciones científicas, lógicas desde el punto de vista humano. Pero la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, esa sí culminó con la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, marcando así un momento crucial en la historia de la salvación del pueblo judío. La muerte de los primogénitos egipcios fue causada por Dios, quien pasó por alto las casas de los israelitas, marcadas con la sangre del Cordero Pascual. Por lo tanto, la sangre del Cordero Pascual fue el símbolo de protección para los israelitas en aquella noche fatídica. Esa plaga fue devastadora para los egipcios y finalmente convenció al faraón de liberar a los hebreos. Hoy en día también tenemos la protección del Cordero Pascual, porque fue sacrificado y es su sangre la que limpia nuestros pecados. Es Jesús el que ha muerto por usted y por mí y que nos protege también de esa muerte segura, la muerte eterna. Pero solo con que tengamos la sangre como símbolo, hay una diferencia entre el mundo y el pueblo del Señor, aquel que de verdad cree. Esta 10ª plaga es un episodio realmente fascinante que deja una huella imborrable en la historia y en la cultura judía, pero también cristiana. Nos genera reflexiones profundas sobre la justicia divina, el poder de la fe y las consecuencias de las decisiones humanas. Podemos pasar por alto cualquier cosa, pero la palabra de Dios no podemos dejarla pasar por alto. Esta situación, la muerte de los primogénitos, realmente fue un duro golpe directo a la autoridad del faraón y a su supuesta divinidad, porque él realmente era un semidios aquí en la tierra, así se hacía ver. Pero demuestra la superioridad del Dios de Israel ante todos los dioses que ellos tenían, que realmente no eran dioses, sino que eran falsos. Además, esta plaga se relaciona con la idea de la redención, la liberación, que también nosotros tenemos. Marca el inicio de la salida de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Y es un acto de misericordia por parte de Dios. Libera a su pueblo del castigo y de los opresores. También a nosotros nos libera del pecado, nos libera de este mundo, nos libera de esas cargas que agobian, que cansan, que realmente no sabemos ni cómo salir de ahí. Pero ven a mí, deposita tus cargas en mí y yo te haré descansar, dice Jesús.
¿Usted no quiere ser liberado también de esa opresión, de ese Egipto espiritual que estamos viviendo hoy en día? Mire que la muerte de los primogénitos afectó directamente a las familias egipcias. Los primogénitos eran considerados como los herederos principales, era el responsable de mantener las tradiciones familiares. Y por eso estamos seguros que significó un golpe emocional y social en todas las familias. Debilitó las estructuras sociales en aquel tiempo y por eso generó un profundo dolor en la sociedad. A nivel político, debilitó la autoridad de los gobernantes y de los líderes egipcios. Al perder a sus herederos, muchos de ellos ocupaban posiciones claves en el gobierno. Se generó un vacío de poder que pudo haber contribuido a la posterioridad en gran manera. Pero era necesario la liberación de los israelitas, sacarlos de la esclavitud, y era necesario el éxodo del pueblo hebreo. Entonces debemos entender que al perder una parte importante de la fuerza laboral y de los futuros líderes, de la productividad y de la estabilidad económica, Egipto realmente estaba en consecuencias económicas catastróficas. Faraón pensó que realmente estaba haciendo lo mejor al no dejar que se fuera el pueblo. Pero en este momento ya se siente sensibilizado. Muere su hijo, muere alguien cercano. Están todas las familias de Egipto de luto. Y hay un sentimiento devastador. Pero esa misma situación habían vivido tiempo atrás los hebreos. Recordemos que se había ordenado la muerte de todos los niños hebreos y Moisés era un sobreviviente de esa situación. Entonces era una tragedia que ya ellos habían provocado tiempo atrás. Lo que pasa que en este tiempo era difícil para Faraón. Faraón era un hombre que había nacido y había crecido viendo a los hebreos como esclavos. Ya no recordaba en qué momento llegaron y cómo había sido la presencia de aquel pueblo. Él solo entendía que eran los esclavos que mantenían la economía de aquel país. Y de ahí venía el sentimiento de dureza. De ahí venía la situación de no hacer caso a la palabra de Dios. Ahora usted y yo tenemos una palabra escrita también. Tenemos mandamientos escritos que el Dios eterno quiere que vivamos, que los vivamos con paciencia. Apocalipsis 14:12 dice, porque aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y usted realmente le quiere mostrar paciencia al Dios eterno? Ese Dios maravilloso que nos hace justos, justificándonos a través de su Hijo, que nos saca de aquel pueblo y que quiere que dejemos esos pensamientos de razonamiento humano para que dejemos de estar como Faraón, poniendo excusas, volviéndonos rebeldes, porque es tan difícil caer en esas situaciones. Él realmente, cuando ve que usted, que yo o que cualquiera deja de obedecer, entonces lo deja, podríamos decir. Y esa es la dureza de corazón. Dice Salmo 95, 8, 9, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida, como en el día de Masaje en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Nosotros también hemos visto la obra del Dios Altísimo. Por lo tanto, no debemos endurecer el corazón, debemos ser flexibles a su palabra. Y esto debe ser realmente un llamado de atención serio para cada uno. Y dice Hebreos 3, versículos 7 al 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres tentaron al poner a prueba y vieron mis obras por 40 años. Y Efesios 4:18 dice que entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Mire qué interesante, por la dureza de su corazón. Es la ignorancia, es la falta de creer en la palabra de Dios la que vuelve duro el corazón. Que esa palabra realmente penetre en el corazón de cada uno, que nos vuelva sensibles y nos ayude a ser fieles a la palabra. Debemos orar constantemente, debemos pedirle de corazón a Dios, que sea Él el que nos permita reflexionar y que nos haga realmente permeables a su palabra, para que la podamos poner en práctica. No es escucharla, no es hablarla, es reflexionarla y vivirla. Que sea cada uno de los mandamientos de Dios nuestros principios de vida, que los podamos hacer en presencia del Señor siempre, no en presencia de los hombres. Porque los hombres hoy dirán, y eso mañana se acabará. Pero lo que el Dios Altísimo diga de usted, diga de mí, eso permanece para siempre. Por eso debemos rogarle de forma constante. Así que mi consejo es que nos mantengamos deseosos de vivir bajo los mandamientos de Dios y que sea el Dios Altísimo realmente el que haga acción en nuestra vida, que pongamos en práctica su palabra, que escuchemos el mensaje de Jesús, que abramos nuestro corazón. Si usted no ha abierto su corazón a Jesús, que lo abra para que sea Él que lo llene, que habite allí y sobre todo que le permita poder ser parte de ese pueblo escogido, de ese pueblo que está protegido, cuidado, bendecido y que no va a sufrir la muerte eterna ni ninguna de esas plagas postreras que también vienen. Que la paz de Dios llene su vida y su corazón y que siempre, siempre pueda ser dirigido por el Espíritu Santo de la verdad, quien nos guía en ese camino de salvación y de vida eterna. De la mano de Jesús, todos juntos, realmente iremos de gloria en gloria, como dice la palabra, pero gloria no nuestra, sino gloria que merece el Dios Todopoderoso. Así que, mi amado hermano, mi amada hermana, hay que abrir nuestro corazón, hay que ser sensibles a la palabra. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Muchas gracias por el tiempo para escuchar esta palabra. Paz a vosotros.